El polvo fino del camino de tierra se levantaba con cada ráfaga de un viento frío y seco, anunciando la cercanía del Día de Muertos. María estaba de pie, con los hombros encorvados por el cansancio de años de viudez, mirando la casa que acababa de recibir como herencia maldita. No era una casa, sino una burla de la arquitectura, inclinada de forma grotesca, como si un gigante la hubiera empujado en un momento de rabia contenida. Don Rodrigo, el rico avaro y sobrino del patrón, se había carcajeado a su costa, llamándola mendiga con mansión de ratas, y advirtiéndole que ni un perro querría ese terreno. Pero lo que María no sabía, mientras intentaba proteger con sus manos calejadas la poca dignidad que le quedaba, era que la aberración estructural de esa propiedad inútil escondía la clave para desenmascarar un crimen que había sumido a todo el pueblo polvoriento en la miseria y la desesperanza. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de María se había convertido en una danza cruel entre la humildad y la supervivencia. Sus manos, antes suaves, ahora eran un mapa de cicatrices y ampollas causadas por las horas interminables frente a la máquina de coser, trabajando la tela gastada para crear vestidos que apenas pagaban un plato de frijoles rancios. En su humilde choza, el olor a maíz cocido era un lujo efímero, y el miedo que paraliza al mañana era un huésped permanente que se sentaba en la mesa con ellos cada noche. Recordó el día anterior, cuando tuvo que vender su última herramienta valiosa, la antigua máquina Singer que su benfeitor, su difunto esposo Eliseo, le había regalado en su primer aniversario. Al verla partir, en manos de un usurero, sintió un vacío gélido en el corazón destrozado, un vacío más doloroso que el hambre. Ella no pedía esmola, solo una oportunidad justa para vivir, pero el mundo parecía empeñado en arrancarle hasta el orgullo de su dignidad. El peor tormento no era su estómago vacío, sino la tos seca y persistente que salía del pequeño rincón donde dormían sus dos niños. La fiebre los consumía lentamente, y ella no tenía más que agua tibia y oraciones para ofrecerles. La deuda con el Sint-Utzeten, dueño de la tienda, se había vuelto una soga al cuello. El desgraciado había amenazado con denunciarla ante el alguacil si no pagaba antes del final de la semana, lo que significaba el desalojo inminente. El techo de zinc de su choza no soportaba ya el peso de las lluvias que azotaban el pueblo olvidado, y la humedad se filtraba en el colchón de paja, un recordatorio constante de su fracaso como protectora. En las noches de insomnio, abrazaba a sus pequeños, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos enfermos contra su pecho, y le rogaba a la Virgencita que le diera la fuerza para levantar la cabeza, o le permitiera morir antes de ver a sus hijos dormir bajo las estrellas. La soledad era tan vasta y pesada como las sombras que se alargaban al caer la tarde sobre la hacienda abandonada que rodeaba al pueblo polvoriento. La muerte de Eliseo, su benfeitor y esposo, 3 años atrás, la había dejado en un desierto emocional donde solo la fe ardía como una pequeña vela. Él había sido su ancla, un hombre de humildad inquebrantable y manos fuertes que sabía leer el futuro en la forma en que se asentaba el cemento. Ahora, cada noche era una batalla contra el miedo que paraliza, la certeza de que su trabajo honesto nunca sería suficiente para enfrentar la ganancia sin límites de los ricos avaros de la región. Se murmuraba en el mercado que la muerte de Eliseo no había sido un accidente, que él había visto algo, y ese secreto enterrado en la sierra era lo que, sin saberlo, la había convertido en el nuevo objetivo de los poderosos. El cansancio se había instalado en sus huesos como una enfermedad crónica. La rabia contenida, que no se permitía sentir por respeto a su dignidad, le quemaba el pecho y le resecaba la garganta. Los días se fundían en un ciclo agotador de costura, rezos y la constante búsqueda de agua potable, ya que el único pozo cercano a su choza estaba contaminado.
Ella caminaba con ropa gastada pero limpia, un testimonio mudo de que la pobreza no podía arrebatarle su orgullo. Cada paso por el camino de tierra era una lección de dolor, con sus pies marcados por las piedras afiladas que parecían recordar su lugar en la escala social. Se negaba a mirar hacia la plaza del pueblo, donde el lujo de los pocos contrastaba con la miseria de los muchos, pues la soberbia de don Rodrigo era un veneno que no quería inhalar ni un segundo más. Las amenazas no eran solo palabras, eran hechos concretos que se manifestaban en el aislamiento cruel del pueblo. Polvoriento. La última vez que intentó comprar medicamentos para sus niños en el mercado principal, el dueño le había negado el crédito con una mirada que era puro desprecio, actuando claramente bajo órdenes del sinvergüenza don Rodrigo. Sabía que él, con su sonrisa de escarnio, estaba apretando lentamente el nudo alrededor de su cuello. Él la quería fuera del pueblo olvidado, no por la choza de paja, sino por el terreno baldío que quedaba detrás de ella, un pedazo de tierra que, para todos, era inútil, pero que para los ojos de la ambición desmedida escondía una oportunidad de oro. El miedo que paraliza era ahora un peso físico en su espalda, pero la ferocidad maternal la obligaba a seguir adelante, a no rendirse jamás. El día que don Rodrigo la mandó llamar a su oficina, María sintió el escalofrío que produce la antesala de la humillación. El rico patán se sentó detrás de un escritorio de caoba reluciente, con una camisa de lino blanco que gritaba soberbia. Le dijo, con ese tono de desprecio que le era tan natural, que su difunto esposo, don Eliseo, había sido un buen hombre, sí, pero un tonto, por meterse en asuntos de gente grande. El patrón arrepentido de quien Eliseo había trabajado antes de su muerte, le había dejado, en vida, una propiedad como compensación por un trabajo mal pagado. Don Rodrigo, para cerrar el asunto y cumplir con la ley, le estaba entregando la escritura de esa propiedad. La llamó una limosna para que no mendigues más, y le dijo que se fuera, que no mirara a los ojos de los pobres, porque eso no era propio de la gente de su calaña. El documento era pequeño, amarillento, y se sentía frágil en sus manos calejadas. Lo que representaba era la casa torcida, la casa inclinada de la barranca, como la llamaban los del pueblo polvoriento, un lugar que todos consideraban una ofensa visual, inútil y peligrosa. Don Rodrigo se levantó, su enorme figura bloqueando la poca luz que entraba por la ventana, e insistió en que firmara un papel donde renunciaba a cualquier otro reclamo futuro sobre la herencia del antiguo patrón. María, con la dignidad que era su única riqueza, leyó el documento que apenas podía entender y firmó no por gratitud, sino por el orgullo de no querer deberle nada a ese rico avaro vestido de demonio con traje. Ella se retiró sin mirarlo, llevando consigo solo la escritura de un lugar que a simple vista no valía el precio del papel en el que estaba escrita. En su regreso a pie por el camino de tierra, el sol del mediodía golpeaba su cabeza, y el papel de la escritura se sentía caliente en sus manos. La reacción inicial fue de confusión y una extraña gratitud. Aunque el regalo fuera una burla, venía a través de un acto legal iniciado por el viejo patrón de Eliseo, y María lo aceptó como un pequeño milagro en medio de su miseria. No le importaba que la casa estuviera inclinada hacia la barranca. Lo que importaba era la esperanza frágil de tener un techo propio, lejos del alcance directo de la usura. Una vecina, una abuela sabia que vendía frutas en el mercado, le advirtió que la casa inclinada estaba maldita, que Eliseo nunca había querido ese lugar. María se encogió de hombros, sabiendo que el único demonio que conocía era el hambre y la soberbia de los hombres. La noticia corrió por el pueblo olvidado más rápido que un incendio en la época seca. Todos se rieron. María la costurera ha heredado una trampa mortal, decían las mujeres en la plaza del pueblo. Los hombres, sentados en la capilla, después del rezo, se santiguaban y murmuraban sobre el mal engaño que había hecho don Rodrigo. La casa, construida originalmente por un sinvergüenza que había huido de la justicia, se había hundido por un lado a causa de las lluvias, quedando permanentemente inclinada, un peligro que todos evitaban. Los niños de María, con la inocencia de quien no entiende la maldad del mundo, le preguntaron si la casa estaba así de torta por culpa de un terremoto.
Ella les sonrió con lágrimas amargas en los ojos y les dijo que esa era ahora su casa y que la aceptarían con la misma humildad con que aceptaban el pan. La casa era inútil para cualquier propósito moderno. No se podía vender, ni alquilar, ni mucho menos vivir en ella sin sentir el constante mareo de la inclinación. Los platos no se quedaban quietos en la mesa, y dormir en las habitaciones más cercanas a la barranca era una proeza de equilibrio. Pero María la aceptó con la dignidad de quien ha sido educada para honrar los regalos, incluso los que son herencia maldita. Para ella, la casa era un último lazo con don Eliseo, porque él había trabajado en la construcción de su fundación años atrás, antes de que el desgraciado original huyera. Ella no veía la casa como un pedazo de ladrillo torcido, sino como el único lugar donde no le podrían gritar «lárgate, mendiga» al día siguiente, el último gesto de redención de su difunto esposo. La decisión estaba tomada. Con el atardecer tiñendo el camino de tierra de rojo y naranja y el viento ya aullando su melodía fría, María agarró las llaves que venían con la escritura, un manojo de metal oxidado que pesaba más por el pasado que por su masa. Llevó a sus niños enfermos con ella, envolviéndolos en mantas viejas, y les prometió que esa noche dormirían bajo su propio techo, aunque estuviera inclinado. No buscaba riquezas, solo un refugio contra el miserable invierno que se avecinaba. Pero mientras abría el portón de alambre oxidado y ponía el pie sobre el piso que parecía resbalar hacia la barranca, sintió la certeza que solo los humildes poseen, que aquello que el mundo considera escombro a veces esconde la más grande y valiosa de las verdades. La casa torcida la esperaba, con sus secretos enterrados a punto de ser descubiertos. La luz rojiza del atardecer apenas se atrevía a entrar por las ventanas rotas de la casa, proyectando sombras deformes y alargadas que se movían con la brisa helada que se colaba por las infinitas grietas de la estructura. María, abrazando a su hijo menor, notó que la inclinación de la casa no era sutil. Era un mareo constante, una sensación de que el suelo iba a ceder y a arrastrarlos hacia la barranca en cualquier momento. El aire adentro era denso y pesado, una mezcla de olores que gritaban abandono, el hedor a moho antiguo de la madera podrida, el aroma metálico y acre de la herrumbre de las cerraduras, y un penetrante olor a tierra mojada que venía desde el cimiento. Sus manos calejadas se aferraron a la pared, áspera en busca de equilibrio, y sintió el frío húmedo de las piedras que le traspasaba hasta los huesos, recordándole que había cambiado un infierno conocido por uno nuevo, cubierto de misterio. El sonido del viento era, sin duda, el elemento más hostil de aquel lugar, un aullido constante que se filtraba por las rendijas de las tablas sueltas y que parecía llorar el nombre de los muertos. Los niños tosían más fuerte con el aire frío, y María sintió que el miedo que paraliza volvía a oprimirle el pecho, transformando el aire en algo difícil de respirar. Comenzó a moverse con lentitud, casi arrastrándose en el cuarto principal, que era el que presentaba la mayor inclinación. Las telarañas tejían cortinas fantasmales entre las vigas, y cada paso en el piso de tablones sueltos producía un crujido que sonaba a grito de advertencia. Era como si la casa misma, a punto de caer, estuviera intentando decirle algo, un secreto enterrado bajo la suciedad y el engaño que la había condenado a ser vista como una pieza de basura por el rico avaro del pueblo. La tarea de limpiar se convirtió en la de explorar un pasado olvidado. María, con un pañuelo cubriendo su boca para evitar la invasión del polvo, comenzó a mover los pocos y viejos enseres que habían sido dejados atrás. Encontró una silla de mimbre comida por la polilla, una mesa de 3 patas que solo se mantenía en pie por la inclinación opuesta del suelo, y un baúl pesado cubierto de una capa de suciedad gruesa y pegajosa. El olor de este baúl era diferente. Olía a ropa vieja, a cera de vela y, sorprendentemente, a un perfume floral barato que le recordó vagamente a la madre de don Eliseo. El trabajo era extenuante, y el esfuerzo extra por mantener el equilibrio hacía que sus músculos dolieran aún más que cuando cosía sin parar, sintiendo la carga de la herencia maldita en cada fibra de su ser. Al limpiar la pared más cercana a la barranca, la que mostraba la inclinación más pronunciada, notó que el papel tapiz, amarillo y descolorido por el sol,
estaba extrañamente flojo. Al tocarlo con la punta de sus manos calejadas, el papel se desprendió dejando al descubierto una sección de adobe con una tonalidad diferente, más oscura y recién puesta, como si hubiera sido reparada a toda prisa. La diferencia en la textura entre el adobe viejo y el nuevo era inconfundible al tacto. Esto no era el trabajo del tiempo, sino de un hombre que había querido ocultar algo con urgencia. El silencio opresor de la casa se rompió solo por el sonido de su propia respiración agitada, y por un momento le pareció sentir la presencia silenciosa de don Eliseo, su benfeitor, mirándola desde la sombra. Decidida a investigar, María buscó una herramienta. Encontró un martillo viejo en la esquina de la cocina, donde la inclinación era menos severa, y comenzó a golpear suavemente la sección de adobe que parecía falsa. El primer golpe resonó en el pueblo polvoriento como un disparo en la noche. El eco le hizo temblar las entrañas, pero el peso moral de proteger a sus hijos era más fuerte que cualquier miedo. Al tercer golpe, el adobe cedió no con un estruendo, sino con un sonido seco y hueco, revelando un espacio angosto y profundo. Dentro no había joyas ni dinero, solo un objeto, un pequeño cuaderno de cuero desgastado, un diario, y a su lado una bolsa de tela amarrada con un cordón carmesí. María sintió que la tensión psicológica de aquel momento le hacía hervir la sangre. Con las lágrimas amargas a punto de brotar, extrajo el cuaderno. Era el diario de don Eliseo, su esposo. Las primeras páginas hablaban de su amor, de sus esperanzas y de la humildad con que construyeron su vida. Un relato que le destrozó el corazón destrozado. Pero las últimas páginas eran diferentes. Estaban escritas con una caligrafía temblorosa, como si hubiese escrito sintiendo el miedo que paraliza. Él describía un engaño y un secreto enterrado, relacionado con la desviación de fondos de la construcción de la nueva hacienda de don Rodrigo, un fraude millonario que involucraba a varios sinvergüenzas del pueblo. Eliseo relataba que había descubierto el esquema y, temiendo por su vida, una trampa que se cerraba, había decidido esconder las pruebas en el lugar más despreciado por todos, la casa torcida. Explicaba con detalles precisos que la inclinación de la casa, que todos veían como un defecto, era la clave. El lugar donde el piso había cedido era el escondite. El dinero robado, una fortuna en efectivo, había sido convertido a joyas antiguas y monedas de plata de la época de la Revolución, elementos que el rico avaro no buscaría por su valor histórico, sino por el monetario. En el diario había un mapa dibujado a mano, una cicatriz invisible sobre un plano antiguo que señalaba la ubicación exacta. Ella deslizó sus dedos sobre el dibujo del mapa. No señalaba un cofre secreto, sino un punto en el piso del cuarto inclinado, justo donde su hijo había perdido la bola momentos antes. Siguiendo el plano, María regresó al punto marcado, sintiendo la presencia de su benfeitor tan fuerte que casi podía oler el aroma de tabaco que solía llevar. Con un cuchillo de cocina que había traído de su choza, comenzó a hacer palanca en el tablón que el mapa señalaba. La madera, más afectada por la humedad que el resto, cedió de inmediato con un gemido largo y bajo, revelando un espacio más profundo que el anterior. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, iluminados por la esperanza frágil que se hacía tangible. El descubrimiento físico la dejó sin respiración. No era una pequeña caja, sino un compartimento amplio y profundo, reforzado con cemento que solo el ojo entrenado de un pedreiro, don Eliseo, podría haber disfrazado. Dentro había una bolsa de lona pesada, y al levantarla con dificultad, el sonido inconfundible de monedas de metal chocando entre sí llenó el silencio opresor. Eran montones de monedas de plata antiguas, brillo opaco bajo la poca luz, que valían una fortuna, más allá de lo que ella podía imaginar. Junto a ellas, un fajo de documentos encuadernados que parecían ser copias originales de estados de cuenta y transferencias bancarias a nombre de don Rodrigo, la prueba de la ganancia mal habida. El shock emocional fue tan fuerte que María se desplomó sobre las rodillas en el piso sucio. Las lágrimas amargas brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de incredulidad y una redención tardía.
Ella rió a carcajadas, un sonido ronco y extraño que resonó en las paredes de adobe como una campana de liberación. Su benfeitor no la había abandonado. Él había usado su conocimiento, su humildad y su dignidad para crear la trampa perfecta para el rico avaro. El milagro no era el dinero, sino el amor implacable que Eliseo había puesto en esa obra de arte torcida para que nadie la tocara hasta que ella, su amada, estuviera en el peor momento de la miseria. María se tomó un largo momento para abrazar la bolsa pesada de monedas, sintiendo el frío metálico contra su piel, un recordatorio de que su lucha ahora tenía armas reales. Sabía que los documentos eran el verdadero tesoro, el arma de justicia divina que podía destruir el imperio de soberbia de don Rodrigo. Guardó las monedas y los documentos en una bolsa de tela de su costura, los escondió bajo su ropa gastada pero limpia y cubrió el escondite con la tabla y el adobe falso, asegurándose de que la cicatriz invisible volviera a ser indetectable. El miedo que paraliza fue reemplazado por la rabia contenida que finalmente encontró un propósito. La noche cayó sobre el pueblo olvidado, y en lugar de dormir, María pasó horas leyendo las últimas entradas del diario de Eliseo. Él le pedía que actuara con sabiduría, que guardara el secreto hasta el momento exacto en que la amenaza fuera inminente, pues don Rodrigo no dudaría en usar la violencia. La tensión psicológica no había disminuido, simplemente había cambiado de forma, de ser un miedo pasivo a una ansiedad activa. Al mirar a sus hijos, que dormían un poco más tranquilos envueltos en las mantas, supo que el juego había comenzado. Tenía las cartas, pero el demonio con traje aún no lo sabía. Su misión era clara: esperar al desgraciado y entregarle la justicia tardía pero segura. María se levantó la mañana siguiente con una energía que no sentía desde la muerte de don Eliseo, una fuerza alimentada por el secreto enterrado que llevaba consigo y por la rabia contenida que había desplazado al miedo que paraliza. Había empezado a hacer reparaciones superficiales en la casa inclinada, movida por la necesidad de dar un refugio a sus niños y por la estrategia de distraer la atención de los verdaderos trabajos de ocultación. Sin embargo, su actividad inusual no pasó desapercibida en el pueblo olvidado. El camino de tierra que llevaba a su nueva y torcida morada empezó a ser frecuentado por miradas indiscretas. Un día, mientras María intentaba reparar un hueco en la pared con adobe fresco, una vecina chismosa, que trabajaba en la hacienda del rico avaro, pasó de largo, pero se detuvo unos metros más adelante y se giró para observarla, con los ojos llenos de una curiosidad malsana. María sintió un escalofrío. El radar del engaño ya se había activado. Las señales de peligro se intensificaron en los días siguientes, como si la casa torcida fuera un imán para la envidia y el desprecio. En la única tienda del mercado que aún le vendía algo de comida fiada, la dueña le preguntó, con una sonrisa forzada, si por fin había encontrado algo de valor en esa chatarra de casa. Le hizo preguntas punzantes sobre el estado del suelo, sobre si había quitado los tablones viejos o si la inclinación le afectaba mucho. María respondió con la dignidad de siempre, evadiendo las preguntas con la humildad de quien no tiene nada que ocultar, pero al regresar encontró un animal muerto, un pájaro sin vida, justo en el portal de su casa. Un mensaje claro y primitivo de amenaza velada. Ella sintió el peso de la tensión psicológica, pero recordó el orgullo de Eliseo y decidió que el demonio con traje no la haría temblar. Los rumores se extendieron como la mala hierba, creciendo con cada paso que María daba en su esfuerzo por sobrevivir. Se decía en la plaza del pueblo que la viuda sagrada había enloquecido, que hablaba con los muertos y que buscaba el tesoro de los antiguos dueños, un secreto enterrado lleno de oro. Don Rodrigo, el patán que se creía dueño de la ley y el orden, escuchó estos rumores con una mezcla de diversión y desconfianza. Su soberbia le impedía creer que María pudiera ser una amenaza, pero su ganancia era tan grande que hasta el menor riesgo le resultaba intolerable. Él había planeado derrumbar la casa torcida para expandir su propiedad en la barranca, y la inesperada actividad de la costurera era una piedra en su camino de miserable ambición. El rugido del motor de la camioneta negra de don Rodrigo se escuchó a lo lejos,
atravesando la tranquilidad del pueblo polvoriento como una afrenta. El sonido era alto, arrogante, y estaba cargado de intimidad. María, que estaba regando un pequeño jardín de hierbas medicinales, sintió un nudo frío en el estómago, pero no se movió. El vehículo, tan enorme y reluciente que parecía fuera de lugar en el camino de tierra, se detuvo justo frente al portón. El rico avaro no bajó de inmediato. Primero se quitó los lentes oscuros, revelando unos ojos pequeños y fríos que no conocían la redención. Lo acompañaban 2 gorilas con trajes mal cortados, hombres de Mindeti, semblante duro que exudaban el olor a peligro. Cuando don Rodrigo finalmente salió de su vehículo, lo hizo con la parsimonia de un rey visitando su reino, aunque solo estuviera en el umbral de una casa torcida. Vestía lino impecable que contrastaba con el polvo, y el reloj de oro que lucía en su muñeca brillaba bajo el sol, un símbolo de su deshonra y riqueza. Su primera frase fue un veneno disfrazado de caridad. «Vengo a salvarte, María. Esta casa es una trampa que va a matarte a ti y a tus hijos». Su voz era profunda y pulida, diseñada para intimidar. Exigió la escritura, argumentando que la donación era un error legal y que él tomaría posesión para limpiar la basura del terreno, mientras le sonreía con ese escarnio permanente. María se irguió, sintiendo la adrenalina y la fuerza de don Eliseo correr por sus venas. Su ropa gastada pero limpia y sus manos calejadas eran el único escudo contra el demonio con traje. Ella respondió con la calma letal de quien sabe que está protegida por una verdad superior. Dijo que la casa era su hogar legítimo, que no entregaría nada, y que respetaba la última voluntad del antiguo patrón, un hombre de bien. Don Rodrigo, acostumbrado a que los pobres se doblegaran ante su presencia, sintió cómo una chispa de rabia contenida se encendía en su interior. Él no miraba a los ojos de los pobres, pero en esta ocasión sintió que los ojos de María, que han visto demasiado sufrimiento, lo desafiaban abiertamente. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El sinvergüenza perdió la paciencia, y su sonrisa de soberbia se desvaneció, dejando ver al miserable hombre que era en realidad. Levantó la voz, que resonó en el camino de tierra, y ahuyentó a los pocos pájaros que quedaban en el árbol cercano. Le dio un plazo, un ultimátum cruel e innegociable. 3 días. Tienes 3 días para salir de aquí y dejar la escritura en mi oficina, o te juro por el alma de mi padre que vas a lamentar haber nacido. No te estoy pidiendo, te estoy ordenando. Sus palabras eran una amenaza velada a la integridad física de ella y, lo que era peor, a la seguridad de sus niños. Uno de los gorilas dio un paso adelante y María sintió el peso del terror, pero no retrocedió ni un centímetro, apretando el secreto que llevaba consigo. Don Rodrigo señaló con un dedo enguantado la casa inclinada y repitió con más veneno que si no se iba él mismo mandaría a demolerla con ella y sus hijos dentro, alegando que era una estructura peligrosa para el pueblo polvoriento. María intentó razonar, intentó negociar una semana más, o al menos un espacio para sacar sus pocas pertenencias, pero el rico avaro era inflexible, motivado por la ganancia y el desprecio que sentía por la humildad de la costurera. Él solo quería el terreno libre para construir su resort de lujo sobre las ruinas de la vida de ella. Se dio media vuelta, la tensión narrativa al máximo, dejando a María sola en el portal, con el sabor amargo de la injusticia y la deshonra en su boca. Las primeras represalias no tardaron en llegar, confirmando que el demonio con traje no bromeaba sobre su ultimátum. Esa misma noche, la poca agua potable que María había conseguido racionar de la fuente del rancho fue misteriosamente contaminada con lodo y tierra, un sabotaje pequeño pero efectivo para una madre con niños enfermos. Al día siguiente, el tendero del mercado la recibió con una negativa rotunda, diciendo que la cuenta ya estaba muy alta,
y que la deuda debía pagarse inmediatamente, una orden clara de don Rodrigo para paralizar su capacidad de obtener provisiones, la tensión psicológica de vivir bajo constante vigilancia, de saber que cada paso que daba era registrado por el miserable, la obligaba a moverse con una cautela extrema. María se sintió acorralada, pero no derrotada. La trampa que Eliseo había dejado estaba lista, pero aún no era el momento de activarla. El miedo que paraliza aún intentaba dominarla, pero la fe inquebrantable en la Virgencita y el amor por sus hijos le daban una fuerza casi sobrehumana. Ella sabía que él, sin vergüenza, escalaría la violencia en las próximas 48 horas. Su mente, antes consumida por el trabajo, ahora estaba dedicada enteramente a la estrategia. Ella revisó los documentos una vez más, repasando los nombres, las fechas y los números de cuenta, sintiendo que cada línea era una bala cargada contra el imperio de soberbia del rico avaro. El ultimátum de 3 días se sintió como el tic-tac de un reloj de arena cayendo hacia el vacío. El miedo se mezclaba con la rabia contenida, y la casa, tan torcida, su único refugio, parecía temblar no solo por el viento, sino por la inminente confrontación. María sabía que no podía huir. Si lo hacía, el desgraciado ganaría, y la justicia tardía pero segura de Eliseo nunca vería la luz. La noche anterior al día final, ella se arrodilló en la capilla improvisada en la esquina menos inclinada de la casa, sosteniendo el diario de su esposo contra su corazón destrozado. Le rogó a Dios por una señal, por la mano de Dios que necesitaba para enfrentarse al demonio con traje. El silencio fue la única respuesta, un silencio que anunciaba la inminente batalla. El segundo día del ultimátum se sintió para María como si caminara con los pies descalzos sobre carbones encendidos, cada paso una agonía que la acercaba al borde de la barranca. La tensión psicológica había alcanzado un punto insoportable. Ella miraba la ropa gastada pero limpia de sus niños y pensaba en lo injusto de su destino. El miedo que paraliza ya no venía de afuera. Era un frío interno, una voz sutil que le susurraba que era mejor rendirse, entregar esa herencia maldita y rogarle al desgraciado don Rodrigo por una pequeña limosna que les permitiera huir del pueblo polvoriento. La esperanza frágil que había sentido al encontrar el diario de Eliseo se desvanecía ante la realidad brutal de la violencia inminente y se preguntaba si su dignidad valía más que la vida de sus hijos. La noche que siguió fue la noche oscura del alma, un vacío emocional tan profundo como el abismo del que su casa parecía a punto de caer. El viento aullaba su lamento a través de las grietas y el sonido era el coro de su desesperación. María no podía dormir. La imagen del rico avaro incendiando su choza o, peor, llevándose a sus niños, le taladraba la mente. Se levantó varias veces para revisar la bolsa con las monedas y los documentos, sintiendo que no eran una redención, sino una carga demasiado pesada para sus manos calejadas. Las lágrimas amargas rodaron por sus mejillas mientras rezaba, no pidiendo un milagro de riqueza, sino una simple señal que le dijera si debía quedarse y luchar, o escapar con lo poco que le quedaba, traicionando la memoria de su benfeitor y el legado de justicia divina. El demonio con traje no esperó al último día para escalar su miserable asalto. Al amanecer, María escuchó gritos y el ruido de algo pesado rompiéndose. Corrió afuera, y lo que vio la hizo gritar de una rabia contenida que le quemó la garganta. La pequeña cerca de adobe que había construido para proteger su jardín de hierbas medicinales había sido derribada, y las pocas semillas de maíz que había plantado con la humildad de la esperanza estaban esparcidas y pisoteadas. Era la demostración de que don Rodrigo, el sinvergüenza, estaba dispuesto a destruir hasta lo más insignificante. Lo peor vino después. Una abuela vecina, que había intentado defenderla, fue amenazada por los gorilas del Patán, obligándola a testificar falsamente que la casa torcida era un riesgo sanitario para la comunidad. La trampa se cerraba sin piedad. Los niños de María lloraban por el miedo y el hambre, y el silencio opresor de su desesperación era lo único que se escuchaba en la casa inclinada. Ella consideró seriamente tomar las pocas monedas de plata que no fueran necesarias como prueba.
vender el diario de Eliseo a algún historiador de la capital y huir a la sierra, escondiéndose donde el brazo largo de don Rodrigo no pudiera alcanzarlos. El orgullo y la dignidad se sentían como lujos que no se podía permitir. ¿De qué servía la justicia tardía pero segura si costaba la vida de sus hijos? Este era el fondo del pozo, la aceptación de que el mal, encarnado en la soberbia del rico avaro, a veces es demasiado fuerte para la fe inquebrantable de los pobres. Desesperada, María volvió a la capilla improvisada. Se arrodilló frente a una pequeña imagen de la Virgencita y le suplicó por un signo, por un camino que no fuera la deshonra o la muerte. Se quedó allí por horas, sintiendo el frío de las baldosas en sus rodillas, sin saber qué hacer. Alrededor de ella, la casa torcida se sentía más mística que nunca, llena de la presencia del benfeitor que la había amado. Cerró los ojos con fuerza, y en un rápido flashback, recordó un detalle de una conversación antigua con Eliseo, una cicatriz invisible de su pasado que nunca había entendido del todo. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un rayo. Eliseo, en una de sus noches de insomnio, le había hablado de la masonería de los viejos constructores, de una costumbre de dejar una segunda llave escondida, no para un cofre, sino para la verdad. Él le había dicho: si alguna vez te encuentras en una trampa de la que no puedes salir, busca la palabra que se repite en el dolor. María se levantó de un salto, regresó al diario y comenzó a releer las entradas escritas con letra temblorosa, buscando una palabra recurrente que pudiera ser la clave de la segunda capa del legado. Las palabras se repetían una y otra vez en el relato de la corrupción de don Rodrigo. El cofre del patrón estaba vacío. Eliseo usaba la palabra vacío de forma obsesiva, describiendo cómo el sinvergüenza había robado la fortuna original del antiguo patrón. María, guiada por esa palabra, regresó al compartimento secreto donde había encontrado las monedas de plata y los documentos. Se arrodilló, empujó la tierra y sacó la bolsa de lona pesada, pero esta vez examinó la base del compartimento, el cemento colocado por su esposo. Notó que una pequeña porción del concreto sonaba ligeramente diferente al golpearla. Con una navaja, María comenzó a raspar la capa delgada de cemento, sintiendo cómo sus manos calejadas ardían por el esfuerzo, pero la determinación era más fuerte que el dolor. Tras un momento, el cemento cedió, revelando no un tercer compartimento, sino algo mucho más devastador: una pequeña grabadora de carrete, antigua, bien sellada contra la humedad y envuelta en papel encerado. Este era el arma secreta definitiva, la justicia diferida dejada por su benfeitor. Al lado, un papel doblado contenía la última voluntad de Eliseo: cuando escuches esto, llama al Padre, y que él llame a las autoridades de la capital, no a las del pueblo polvoriento. María desenrolló el pequeño carrete y con manos temblorosas colocó una batería vieja que había guardado. Presionó el botón de reproducción y la voz de don Eliseo, su esposo, llenó el silencio opresor de la casa torcida. Era la grabación de una conversación entre don Rodrigo y su abogado, donde el rico avaro no solo confesaba el engaño del robo del antiguo patrón, sino que también revelaba su plan de incriminar a Eliseo y, peor, confesar que había pagado para que le dieran una lección al pedrero honesto, lo que probaba el asesinato encubierto. Era la prueba total de la deshonra y la soberbia del miserable. El sonido de la voz de Eliseo en la grabadora, tan clara y cargada de emoción visceral, fue la mano de Dios que ella había pedido. El miedo que paraliza se evaporó, reemplazado por una fe inquebrantable y la certeza de que su lucha ya no era por dinero, sino por la dignidad y la memoria de su esposo. Con lágrimas de redención en los ojos, apagó la grabación y guardó el dispositivo junto con el diario y los documentos. Sabía que tenía que actuar rápido. El plazo terminaba al amanecer. Ya no pensaba en huir, pensaba en el enfrentamiento, en cómo el demonio con traje caería ante la verdad de un simple pedrero. María abrazó a sus niños dormidos, sintiéndose por primera vez en años la protectora invencible que su esposo quería que fuera. El abismo había sido cruzado. Ella sabía que don Rodrigo vendría a primera hora, rodeado de sus gorilas,
y con una orden de desalojo fraudulenta. Pero ella estaría esperándolo, no con súplicas, sino con la justicia tardía pero segura que saldría de la boca de su esposo muerto. Ella se preparó física y emocionalmente para el clímax y la guerra, la confrontación final que liberaría al pueblo polvoriento del rico avaro y restauraría la honra de su benfeitor. El sol apenas se asomaba sobre la sierra del pueblo olvidado cuando el plazo final de 3 días expiró, y el día D llegó con un aire frío y pesado, cargado de la tensión narrativa de la inminente batalla. María, con sus niños resguardados con la abuela vecina, quien, a pesar de sus miedos, sentía dignidad por el benfeitor Eliseo, estaba de pie en el umbral de la casa inclinada, lista. No era la mujer, doblegada por el miedo que paraliza que había sido días antes. El orgullo y la fe inquebrantable de su esposo se habían transferido a ella. Llevaba bajo su ropa gastada, pero limpia, el arsenal completo. El diario, los documentos y, lo más importante, la pequeña grabadora sellada. El rugido de los motores rompió la calma del amanecer. Don Rodrigo, el rico avaro vestido con su impecable traje de lino blanco, llegó con un séquito que gritaba soberbia, la camioneta Lobo Negra, un abogado de la ciudad, con un maletín de cuero reluciente, y 4 gorilas que parecían sacados de una película de thriller de venganza. El camino de tierra se llenó de polvo y prepotencia. Don Rodrigo bajó del vehículo, con una sonrisa de escarnio grabada en el rostro, caminando con la falsa seguridad de quien cree que la victoria ya está comprada, acercándose a María, a quien consideraba una simple mosca a aplastar. El desgraciado se detuvo frente a ella, levantando una mano enguantada. El tiempo se acabó. Mendiga, no he venido a discutir, he venido a ejecutar. Tus súplicas no sirven de nada. Firma los papeles y vete de mi vista, o mis hombres te sacarán de la casa torcida y la tirarán a la barranca con todo y tus mugrientos trastos. Él esperaba lágrimas amargas, un colapso. Esperaba a la mujer débil que se doblega ante la amenaza velada de su poder. Se atrevió a llamarla miserable, sin imaginar que esas palabras eran el último clavo en su propio ataúd de deshonra. Pero María no lloró. Su transformación era total. Su postura era firme. Sus manos calejadas estaban apretadas a los costados, y en sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento y ahora veían la justicia divina cerca, había una calma letal que desconcertó al sinvergüenza. Su voz, normalmente suave, sonó clara y firme, amplificada por la rabia contenida que finalmente liberaba. Ella no suplicó. Ella afirmó: «Esta casa no está en venta, don Rodrigo, y esta tierra me pertenece, no por la ley de los hombres corruptos, sino por el legado de un hombre honesto que usted mató». El rico avaro se rió a carcajadas, una risa hueca y falsa que intentaba enmascarar su sorpresa. «Pobre mujer, has perdido la cabeza. ¿Asesinatos? ¿De qué basura hablas? Tu esposo murió en un accidente, y tú estás en una trampa de delirios. Abogado, adelante con los papeles». Don Rodrigo se giró hacia sus gorilas, dándoles una señal silenciosa para que avanzaran. Este era el momento, el punto de no retorno que don Eliseo había marcado en 1900, su diario como el inicio de la redención. María no levantó la voz. Hizo una pausa dramática, buscando el contacto visual con el patán, disfrutando el último segundo de su arrogancia. «Usted dice que murió en un accidente. Yo digo que murió por su ganancia y su soberbia desmedida». Con un movimiento rápido, sacó el pequeño dispositivo envuelto en papel encerado y lo encendió. El silencio opresor del camino de tierra fue roto por una voz inconfundible, la voz de don Eliseo, hablando desde la tumba. La grabación de la conversación entre don Rodrigo y su abogado llenó el aire. La voz del demonio con traje era clara y espantosa, confesando cómo había desviado los fondos de la construcción y, con un tono casual y frío, cómo le había pagado a un matón para que asustara a Eliseo por haber descubierto el engaño, lo que resultó en la caída fatal del pedrero. Las palabras «accidente fabricado» resonaron en el valle. El rostro de don Rodrigo, antes burlón, se congeló. Su arrogancia se rompió como cristal ante la realidad de que estaba siendo expuesto por un hombre muerto. La tensión psicológica se disparó. Don Rodrigo intentó correr hacia María,
para arrebatarle el dispositivo, con un grito de pánico que no pudo contener. «¡Eso es falso! ¡Una trampa de una miserable viuda!». Pero María fue más rápida. Como si tuviera la mano de Dios en su mano calejada, empujó un pequeño poste que ella y Eliseo habían colocado estratégicamente. Este poste funcionó como una palanca, y una sección de la pared exterior de la casa inclinada colapsó, no por derrumbe, sino por diseño. El colapso reveló una gran cantidad de documentos en un nicho sellado que se dispersaron por el aire, aterrizando a los pies del abogado. Eran copias de recibos bancarios y transferencias de dinero a cuentas offshore a nombre de don Rodrigo, la prueba de la corrupción que Eliseo había acumulado durante años. La revelación pública fue total. El engaño no era solo el robo al patrón, sino el fraude a todo. El pueblo polvoriento con construcciones de mala calidad. El abogado, viendo su carrera en juego, dio un paso atrás, con las manos temblorosas y los ojos desorbitados. La comunidad, que había estado observando la escena desde la distancia, guiada por el padre y la abuela vecina, se acercó a la escena. Cuando oyeron la grabación y vieron los documentos, un murmullo de rabia contenida se elevó, transformándose en un clamor de justicia verdadera. Don Rodrigo, acorralado por el peso de la verdad y el desprecio de la gente, pasó de la soberbia al pánico puro. Sus ojos, que nunca miraban a los ojos de los pobres, ahora suplicaban la piedad de María, la mujer que había despreciado. El rico avaro, el demonio con traje, intentó huir hacia su camioneta, pero sus propios gorilas, al ver el colapso legal y la furia de la gente, se quedaron inmóviles, traicionándolo en el momento decisivo. Él se tropezó, cayendo de rodillas en el camino de tierra, manchando su costoso traje blanco con el mismo polvo que él creía estar por encima. El padre se adelantó, recogió la grabadora y los documentos, y con la autoridad de la fe inquebrantable, llamó a las verdaderas autoridades, las de la capital, tal como Eliseo había aconsejado, asegurando que el sinvergüenza no pudiera escapar a la justicia tardía pero segura. La humillación del patán fue lenta y profundamente satisfactoria. La policía de la capital llegó poco después. Don Rodrigo fue levantado del suelo polvoriento, no como el dueño, sino como un prisionero. Mientras era esposado, lanzó una mirada de odio puro a María, pero ella solo sintió paz. El secreto enterrado había salido a la luz, restaurando no solo la fortuna robada, sino el honor de su benfeitor. La cicatriz invisible de su dolor se convirtió en el faro de redención para todo el pueblo olvidado. La camioneta negra del desgraciado se alejó en la distancia, llevándose consigo el símbolo de la miseria moral y la soberbia sin límites. María se quedó sola frente a la casa, inclinada, que ahora se sentía como un monumento a la dignidad de su esposo. Ella había ganado la guerra, no con violencia, sino con la verdad y la estrategia de un hombre que, incluso muerto, había encontrado la forma de proteger a su familia y entregar la justicia diferida que el pueblo tanto merecía. La casa torcida se mantuvo en pie, un testimonio de que lo que parece roto a veces esconde la mayor de las fuerzas. El destino del demonio con traje, don Rodrigo el arrogante, fue tan cruel y poético como su propia soberbia había dictado. Las pruebas irrefutables presentadas por María, la grabación de audio de su benfeitor y los documentos bancarios no dejaron lugar a la duda. El rico avaro fue arrestado, humillado ante la mirada silenciosa de los mismos pobladores que tanto había despreciado. Su juicio fue rápido y severo. No solo fue condenado por fraude y corrupción, sino que, por la prueba de la grabadora, fue imputado por la planificación del crimen contra don Eliseo. El miserable hombre de liño blanco terminó en una celda oscura, perdiendo no solo su fortuna y su libertad, sino lo que más valoraba, su orgullo y su posición social. El contraste con su vida anterior era la perfecta justicia divina. Don Rodrigo, acostumbrado al lujo desmedido, tuvo que enfrentar la miseria que tanto se había esforzado por infligir a otros. Su enorme hacienda fue confiscada para pagar las indemnizaciones a las víctimas de sus fraudes, y la camioneta negra, símbolo de su deshonra y poder, fue vendida en subasta pública. Los últimos rumores que llegaron al pueblo polvoriento decían que el desgraciado lloraba en la cárcel,
no por arrepentimiento, sino por el desprecio y el abandono de su propia familia, que le dio la espalda. Su destino fue el exilio social y la condena pública, la pena más severa para un hombre cuya única ganancia real era el respeto fingido de la sociedad. La caída del sinvergüenza trajo una bocanada de aire fresco y redención a el pueblo olvidado. María, la víctima sagrada que había enfrentado la trampa y el engaño con su dignidad intacta, se convirtió en el faro de esperanza de la comunidad. El dinero de la herencia maldita, que en realidad era el dinero robado recuperado, fue un tesoro legítimo. La primera acción de María fue pagar todas sus deudas y comprar medicamentos para sus niños, quienes finalmente pudieron sonreír sin la sombra del miedo que paraliza. Pero, en un gesto de humildad que conmovió a todos, ella se negó a vivir en el lujo. La mayor parte de la fortuna fue invertida en la comunidad, cumpliendo indirectamente el sueño de justicia verdadera de don Eliseo. María usó el dinero para restaurar la antigua capilla del pueblo, que estaba en ruinas, convirtiéndola en un centro de apoyo y fe para todos. Más importante aún, fundó un pequeño dispensario médico y una escuela para los niños de las familias más pobres del Camino de Tierra, nombrando la fundación en honor a su difunto esposo, Eliseo, el pedrero justo. La dignidad de María se manifestó en su capacidad de transformar su dolor personal en legado colectivo. María no abandonó la casa inclinada, la restauró con cariño, reforzando la estructura para hacerla segura, pero, por decisión propia, mantuvo una pequeña y sutil inclinación en el cuarto principal, como un recordatorio constante de que lo que parece torcido puede tener la mayor de las verdades. Los niños jugaban en el jardín, libres del miedo y el hambre. Ella, aunque ahora tenía la posibilidad de vestir seda, continuó usando su ropa gastada pero limpia, cocinando con los mismos ingredientes humildes y trabajando en la costura, no por necesidad, sino por el placer de la labor honesta. La tensión psicológica y la rabia contenida se habían disuelto, dejando en su lugar una paz profunda. En las noches, María se sentaba en el porche de su casa torcida, mirando las estrellas, y no sentía la soledad, sino la compañía de su benfeitor. Ella sabía que su victoria no había sido suya, sino el fruto de la fe inquebrantable y la estrategia de un hombre honesto que había sabido esconder la verdad donde el rico avaro nunca buscaría, en algo considerado inútil. La cicatriz invisible de su dolor se convirtió en el faro de redención para todo el pueblo olvidado. El narrador miró a la escena final con la solemnidad de quien contempla la mano de Dios en acción. La soberbia había caído en su propia trampa, y la humildad había sido elevada al trono. Así funciona la justicia divina en el pueblo olvidado. Tarda como el crecimiento de la semilla, pero llega con la fuerza de una tormenta que limpia toda la inmundicia. La vida de María se convirtió en una leyenda, una fábula moral que se contaba en el mercado y en la plaza del pueblo para recordar a los poderosos que el dinero no compra el honor ni la verdad. El destino final de don Rodrigo fue la soledad en la cárcel, sin el consuelo de un solo amigo verdadero. El de María fue la compañía de sus niños sanos, la gratitud de su comunidad y la paz ganada con sangre, sudor y dignidad. Ella entendió que el verdadero tesoro que Eliseo le había dejado no eran las monedas de plata o la escritura, sino la lección de que la maldad de los miserables siempre deja un rastro, y solo los ojos puros y atentos de los humildes pueden encontrarlo. La casa torcida, el legado que nadie quería, se había convertido en el faro de la verdad en un pueblo polvoriento, inundado de mentiras. Ella, la mujer que había visto demasiado sufrimiento, finalmente sonreía, pero no con la soberbia del ganador, sino con la humildad de quien sabe que la mano de Dios siempre acompaña a los justos. El recuerdo de don Eliseo se mantenía vivo, no en un ataúd, sino en la risa de los niños en la nueva escuela y en las oraciones de los enfermos en el dispensario. Ella había sido una costurera, una viuda, una víctima, pero ahora era el símbolo viviente de que la esperanza frágil puede convertirse en una roca inquebrantable de fe inquebrantable. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que la justicia tardía pero segura siempre tiene la última palabra.
La casa inclinada continuó siendo su hogar, y cada vez que sentía la sutil pendiente del suelo bajo sus pies, recordaba el amor y la estrategia de su benfeitor, el hombre que había usado el engaño del rico avaro en su contra, probando que la verdad no siempre es recta, sino que se esconde a menudo en aquello que parece irremediablemente torcido. Su redención fue completa. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma, que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.